Hola, muy buenas noches a todos. De parte de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, le damos la bienvenida pues a esta segunda semana de la cuarta jornada de actualización en seguridad y salud ocupacional, con el lema pues retornando a la nueva normalidad post-COVID-19. En la noche de hoy, para arrancar esta semana, nos acompaña la ingeniera Elizabeth Acuña con el tema inteligencia artificial aplicada en seguridad y salud en el trabajo. La ingeniería Elizabeth es graduada en prevención de riesgos laborales con más de 20 años de experiencia, especialista en sistemas integrados de gestión, Trinorma, especialista en metodologías TPM y Kaizen para la mejora continua, y actualmente es socia en Safety for Life, empresa enfocada en dar soluciones innovadoras y disruptivas en materias preventivas. Muy buenas noches, ingeniera. Directamente desde Chile, le damos la bienvenida. Ok, hola, buenas noches. Como presentó Michael, mi nombre es Elizabeth Acuña, socia de la empresa Safety for Life, y hoy día queremos compartir con ustedes el proceso de nuestra experiencia en realidad de inteligencia artificial aplicada a seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo llegamos como empresa a la inteligencia artificial? Nosotros nacimos en el año 2014, implementando la reportabilidad a través del teléfono celular. Después en ese viaje exploramos actividades relacionadas con capacitaciones a través de realidad virtual. En el año 2017, de acuerdo a las necesidades de nuestros clientes y a solicitud de nuestros clientes, incorporamos también todo lo que tenía que ver con sistema integrado de gestión. ¿Por qué? Porque a través de nuestro aplicativo y la reportabilidad levantábamos problemas, ¿cierto? Levantábamos y visualizábamos los dolores de la organización. Sin embargo, necesitábamos también apoyar a las organizaciones respecto de cómo podrían ellos implementar mejoras para mejorar su desempeño en seguridad y salud. No quietos con eso, siempre estamos buscando alternativas de cómo llevar la prevención de riesgo un poco más allá, de manera tal de dar un aporte en la organización y junto con eso lograr posicionar el área de prevención de una manera mucho más robusta dentro de la empresa. Entonces, en el año 2018 empezamos a explorar el ambiente de inteligencia artificial. Ya hoy día han pasado 2 años, estamos nuevamente aplicando proyectos relacionados en la materia y ya estando en el 2020 con el coronavirus, ¿cierto? Y lo que ocurrió en relación a esta pandemia mundial, obviamente la aceleración de la digitalización a nivel corporativo y a nivel mundial, ¿cierto? En el 2020 abre una ventana súper importante para este tipo de tecnologías. ¿Pero qué es la inteligencia artificial? La inteligencia artificial son sistemas capaces de realizar tareas asociadas a la inteligencia humana como poder ver, escuchar, entender y hablar. Es básicamente y en términos muy sencillos lograr que una máquina, que es algo que no tiene vida, ¿cierto?, logre copiar o simular una red neuronal. Entonces, si el cerebro fuera una máquina, esta máquina yo la logro copiar, replicar y pasarla en algo que no tiene vida, que es inerte, pero entregarle cierta información, ciertos patrones, ya lo vamos a ver, para que logre cierto aprendizaje y pueda gatillar o levantar cierto tipo de información, que es lo que yo estoy buscando. En este proyecto en particular, que es la experiencia que vamos a compartir hoy día, nos vamos a enfocar exclusivamente en el área que tiene que ver con identificación, ¿cierto?, de imágenes, que son capturadas a través de videos, fotografías, que lo vamos a ver. Esta presentación la vamos a dividir en 3 partes. La primera es cómo levantamos factores de riesgo, que somos los que vamos a buscar a través de la inteligencia artificial, cómo se desarrollan este tipo de proyectos y cómo analizamos los datos. Entonces, la primera parte, cuando nosotros pensamos en factores de riesgo, conceptualmente tenemos una normativa, ¿cierto? ISO 45001 y otras herramientas que nos permiten llegar a cierto criterio común de qué significaría un factor de riesgo. Para nosotros, aterrizándolo al proyecto y considerando que era la forma en que teníamos que educar una máquina de inteligencia artificial, un factor de riesgo es una combinación, ¿cierto?, de una interacción entre una persona con una maquinaria o equipo, ¿cierto?, sea móvil o fijo, que pudiera en su combinación gatillar un incidente. Entonces, cuando nosotros pensamos de qué forma podíamos utilizar la inteligencia artificial a favor de este tipo de proyectos,
teníamos que considerar qué elementos de entrada podían servir para poder apuntar, ¿cierto?, a lo que generara mayor valor dentro de la organización. Es así que, dentro del primer proyecto que aplicamos en el 2018 y confirmando esa forma de abordar proyectos, analizando a través de inteligencia artificial los factores de riesgo, consideramos como elementos de entrada lo que ustedes ven acá: la matriz de riesgos, las inspecciones y las observaciones que se realizaban en la organización, la estadística de accidentes y los informes o reportes de investigación de incidentes. Generalmente esta información viene en planillas Excel, entonces nos permitía hacer un análisis bastante simple, ¿cierto?, independiente del grado de robustez que tuviera esa información, pero nos permitía tomar ciertos elementos que, tal como aparece acá en la pirámide de Frank Bird, pero invertida, nos indicara cuáles eran los eventos con mayor potencial de daño para la organización y para los trabajadores. Entonces acá, por eso está al revés intencionalmente esta pirámide, porque el principio de muchos incidentes, yo abordo muchos incidentes para llegar a abordar un fatal, ¿cierto?, un accidente grave o fatal, cambió en esta mirada, ¿cierto?, y solamente le dimos foco a lo que pudiera generar más daño a las personas o a la organización. Entonces ya no vamos a ir a los cuasi, ese análisis de cierta forma resultaba, para focalizar el problema, resultaba infructuoso. Entonces, como la tecnología hoy en día sigue siendo de muy alto costo, ¿cierto?, elegimos factores que pudieran gatillar o generar un mayor impacto en la organización. Un atropello que pudiese generar un accidente fatal, una persona que no esté cumpliendo una regla de oro dentro de una organización, etc. Cuando ya tenemos definido cuáles son los factores de riesgo claves para esta organización, yo tengo que procesar esa información. Entonces, esta es la etapa más interesante a nivel de inteligencia artificial, en donde tenemos tres pilares fundamentales. Primero, la captura, luego la programación, ¿cierto? Y después, por último, la visualización de datos. Les voy a mostrar algunos ejemplos más adelante. Respecto a la captura, aquí se da una combinación bastante interesante, porque para aplicar proyectos de inteligencia artificial, yo puedo utilizar cámaras de seguridad, por ejemplo, que tenga instaladas dentro de mi empresa hoy en día. Las cámaras que permiten hacer el análisis a través de la inteligencia artificial no tienen requisitos técnicos demasiado específicos, a menos que yo quiera hacer un reconocimiento facial, por ejemplo. Pero una resolución en donde a mí me permita, por ejemplo, a nivel visual, una cámara en un ambiente de trabajo cercano al techo, que me permita a mí visualmente, ¿cierto?, como persona, identificar una persona o un equipo A de un B o un C, ya estaría siendo óptima, ¿cierto? Ya me serviría para poder implementar este tipo de proyecto. Entonces, para la captura, ¿qué es lo que se hace? Nosotros grabamos, conectamos la base de datos, ¿cierto?, a la máquina de inteligencia artificial. Entonces la cámara captura la imagen y esa se procesa posteriormente después en la parte de programación. Entonces esa captura, o instalo yo una cámara dentro de un área de trabajo, que es la que yo quiero abordar con este tipo de proyecto, o en su defecto, ¿cierto?, lo que hago es utilizar las cámaras con las que cuenta la organización, verificando si puedo visualizar correctamente lo que estoy buscando. Hay algunas características importantes. Por ejemplo, la ubicación de la cámara. Vamos a ver en el ejemplo más adelante. Si hay una condición ambiental, si es un ambiente cerrado, abierto, que no tenga techo, si llueve, qué pasa, si hay mucho viento, si hay mucho polvo, etcétera, etcétera. Pasado esa etapa, cuando yo tengo definido primeramente mis factores de riesgo, luego cómo voy a capturar esas imágenes y conecto esta base de datos, yo hago una etapa de programación. Yo no proceso videos, y esto es un dato súper interesante, sino que la máquina de inteligencia artificial compara vectores o fotografías en términos sencillos. Entonces, es como ponerle pausa a un video, ¿cierto? Simulemos que le ponemos pausa a un video y eso es lo que yo identifico con la máquina de inteligencia artificial. Entonces, para poder hacer este proceso de programación,
previamente tengo que etiquetar cada una de estas fotografías y entrenar a la máquina de inteligencia artificial para que identifique cuándo es una persona, cuándo es un equipo B, un C, un D, etcétera, etcétera. Luego de que yo identifico estas fotografías, vamos a pasar a una etapa de visualización, que es un dashboard que va a presentar toda esta información. Acá tenemos dos ejemplos de los videos. Entonces, como les comentaba recién, acá tenemos 4 cámaras instaladas en áreas de proceso de una empresa. Y la primera fase, como les decía, acá en este caso usamos un servicio de Amazon que se llama Mechanical Turk, en donde yo entreno a un computador, por así decirlo, y esto me permite identificar, si ustedes se fijan, los pallets tienen recuadros verdes. Las grúas o los montacarga tienen cuadros azules y las personas tienen cuadros rojos. Entonces, cuando yo entreno o aplico este proceso de inteligencia artificial para levantar un factor de riesgo, que es esta interacción entre personas y equipos, ¿cierto? O en una persona frente a alguna condición física, lo que estoy haciendo es primero identificar qué es lo que quiero combinar, ¿cierto? Dentro de mi factor de riesgo. Y posterior a eso, a través de la programación, que era la etapa 2 que les mencioné recién, lograr levantar a través de programación esa interacción. Entonces, por ejemplo, en estos videos de acá, usted va a ver que aquí ya el proceso de identificación, de etiquetado, está siendo exitoso, porque efectivamente, aunque yo mueva esa carga, el cuadro verde la persigue. En el cuadro azul se mantiene en ese lugar y las personas al moverse también, ¿cierto? Tienen esta identificación de cuadro rojo. Acá apareció una persona entre medio. Acá el equipo pasó muy rápido, fue difícil de identificar. Entonces, después de que yo etiqueto, a través de programación, logro levantar estas interacciones. En este caso en particular, ¿qué tipo de interacciones podríamos levantar? Cuando tengo más de 2, que son las que hicimos en la práctica, cuando tengo más de 2 equipos como grúas en el mismo área, en la misma área. Cuando una persona, por ejemplo, acá abajo, está fuera de la línea peatonal, podría identificar también que solamente en este caso están autorizados los que estén vestidos completamente de color rojo y tirar una alerta cuando aparezca una persona de color azul. ¿Por qué? Porque las cámaras están grabando en colores, ¿cierto? Por lo tanto, esa separación sí es factible de realizar. ¿Qué consideraciones, como les decía, respecto de las cámaras yo debiera tener? Por ejemplo, el ángulo de la cámara, si hay una persona, en este caso acá se nota perfectamente bien, cuando una persona se mete entre medio de 2 pallets, no se logra visualizar. Entonces, cuando yo dispongo en un área de trabajo una cámara, tengo que verificar que no existan puntos ciegos para poder levantar la información. Bien. Luego de que esto se programa, nosotros levantamos como empresa un dashboard, que es una página web, en este caso es la que tiene disponible nuestra empresa Safety for Life, en donde yo puedo, cada vez que ocurra un factor de riesgo, por ejemplo acá, pallet sobre personas sobre una traspaleta. Cada vez que ocurre esa interacción, esa relación, que para nosotros es un factor de riesgo, aparece una alerta y un listado en esta plataforma web. ¿Qué logramos con esto? Lograr juntar una gran cantidad de datos que me permiten tomar decisiones respecto de qué medidas de prevención debo aplicar para tomar decisiones para mejorar el desempeño de seguridad y salud dentro de mi organización. Entonces, acá nosotros definimos 10 factores de riesgos. Cada vez que ocurren, aparece la fecha en que ocurrió, el nombre del factor, la hora, cuánto duró. No es lo mismo que una persona cruce de un punto a otro a que permanezca de pie en el mismo punto en medio de la zona de tránsito de una grúa, ¿cierto? A que cruce por ese lugar. No son las mismas relaciones. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo viera que muchas personas se detienen por mucho tiempo, yo debería
tomar como primera acción averiguar por qué esas personas toman tanto tiempo ahí. ¿Están haciendo un inventario físico en terreno o realmente no tienen necesidad de estar ubicadas en ese lugar? Entonces mis medidas preventivas son súper, súper focalizadas. ¿Qué me va a permitir juntar esta información en el dashboard? Un correcto análisis de datos. Por lo menos acá en Chile, por ejemplo, en relación al COVID se ha cuestionado mucho la calidad y la disponibilidad de los datos, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, si yo no sé claramente cuántos factores de riesgo ocurren en mi área de trabajo específica, no tengo idea, o las medidas que pueda tomar o van a ser mucho más caras porque van a ser masivas, o van a tener mucho menor impacto porque yo las voy a aplicar no necesariamente en el lugar donde genere mayor impacto. Entonces, si tomamos como ejemplo estas gráficas, yo podría analizar acá los reportes de un mes, acá tenemos la semana de la 1 a la 4, y de ver claramente, solamente a través de una lámina, que el pallet bloqueando zona de tránsito es factor de riesgo que más se repite en esta condición, en esta empresa en particular. Esto es un ejemplo, no son datos reales, por si acaso. No compartimos información de las empresas. Entonces, mis medidas correctivas, ¿cierto? Y la mejora del desempeño en seguridad y salud va a ir muy de la mano con esta información. Ya no voy a desgastarme de más en tomar muchas medidas que generan poco impacto, sino que voy a tomar una medida que, gracias a un gráfico muy sencillo, nos damos cuenta que la de color naranjo es la que más se repite durante todas las semanas. Entonces, contra todo eso, por defecto debieran mejorar mis resultados. Si miramos este otro reporte mensual, vemos acá que tenemos como factores de riesgo, pallet bloqueando una zona de tránsito, una persona transitando en el área de carga, o 3 o más pallets en zona de tránsito. Entonces, si yo veo la cantidad de veces que ocurre versus el día de la semana, del mes en que ocurrió, voy a ver que hubo un día en particular en el que más ocurre. Entonces, también me da una pista de si yo quiero hacer una supervisión más acotada, ¿cierto? También me da una pista de dónde poner el foco realmente para mejorar los resultados. En relación a los días de la semana en que ocurre, también yo podría decir que los días jueves son días en que yo debiera desplegar con mayor fuerza, por ejemplo, las caminatas de seguridad que se realizan en muchas organizaciones u otra actividad, pero evidentemente, quizá en esta organización, tomándolo como ejemplo, probablemente los jueves es el día en que llega mayor cantidad de insumos, por lo tanto hay un mayor movimiento en las líneas productivas. Eso no lo sabemos, pero ya esta gráfica me da una luz de que algo ocurre los días jueves, por lo tanto mis esfuerzos debieran centrarse más en ese día de la semana. Si yo lo veo por porcentaje de factor de riesgo el día de la semana, veo que acá la persona transitando en el área de carga, el que me genera más impacto, por lo tanto ahí yo debería poner más esfuerzo en conductuales que de condición. Son conjugaciones o miradas que uno puede, o decisiones que nosotros podemos tomar basándonos en los datos que nos entrega este análisis a través de inteligencia artificial. ¿Qué logramos con esto? Aumentar la eficiencia de los procesos a través de una gestión preventiva súper ágil y de alto valor percibido por la organización. Esto vendría a reemplazar de cierta forma, por ejemplo, las observaciones conductuales. En vez de desplegar 20 personas toda la línea de supervisión para hacer estas actividades de observación conductual dentro de mi empresa, a través de esta tecnología yo lo reemplazo y logro una observación conductual que es 24/7, 24 horas, 7 días a la semana. Y podría dejar ese esfuerzo del equipo de la línea de supervisión para poder fortalecer los aspectos conductuales, como el del último gráfico que recién vimos, y con eso dar un impulso adicional a la mejora en el desempeño de seguridad y salud. Esto es un anexo, ¿cierto?, que puse porque hoy en día, cuarta revolución, en la posición actual, cuarta revolución industrial, con fuerte foco en digitalización, todas las organizaciones que tenían cierto temor de lanzarse a esta era digital, ¿cierto? Hoy en día el teletrabajo es un súper buen ejemplo de eso,
hoy en día, aunque no quisieran participar de esta revolución tecnológica, de esta cuarta revolución industrial, sí o sí lo tuvieron que hacer porque la condición del coronavirus y de esta pandemia mundial nos puso en una condición particular. Entonces quise compartir con ustedes algunos ejemplos que me parecieron súper valiosos de aplicaciones o usos que se está dando a la inteligencia artificial que se conocen acá en Chile, que son aplicadas en el resto del mundo y que creo que para ustedes también podría generar mucho valor conocer. Bueno, acá el clásico hoy día reconocimiento no necesariamente facial, pero sí podemos reconocer temperatura, podemos reconocer rasgos físicos, ¿cierto? O hacer reconocimiento facial como tal. O sea, yo con una cámara, no específicamente esta, pero con una cámara y el procesamiento a través de inteligencia artificial, perfectamente en un metro, por ejemplo, en el acceso podría distinguir a quienes usan mascarilla y a quienes no, y como tengo esta trazabilidad, hoy día hay temas legales de por medio sobre los cuales no podría tomar estas acciones, pero una evasión de pago, por ejemplo, en el metro, yo podría hacer reconocimiento facial y bloquear el acceso de esa persona o tirar alerta cuando vuelva a aparecer porque no está pagando su pasaje. Hoy día se está usando mucho inteligencia artificial para controlar temperatura y para controlar también el uso de mascarilla. Y bueno, en el ejemplo siguiente, acá tenemos otro ejemplo de aplicación de inteligencia artificial en relación al COVID. Hasta hace pocos meses, bueno, esto es una tecnología que está corriendo hace rato, pero hoy día cobra mucho más fuerza la visualización de patología a través de una radiografía, una toma de rayos X, la tenía que hacer una persona visualmente. Hoy en día la tecnología está disponible en Chile y en otras partes del mundo, alcanzando un 92.1% de certeza, en donde yo comparo la radiografía de una persona sana, mismo principio. ¿Qué hace la máquina de inteligencia artificial? Compara correctos de incorrectos. Entonces, yo cargo muchos correctos, que es lo que ustedes ven en la fotografía número 1 o letra A, bueno, la que tiene la A acá, la de la izquierda. Entonces, yo comparo muchas fotografías correctas, que sería en este caso de pulmones sanos. Y esto, a través de la máquina de inteligencia artificial, lo comparo también con otro lote de fotografías que muestra pulmones con neumonía viral en este caso. Entonces, al igual que con los factores de riesgo, yo comparo correctos de incorrectos. Y el resultado me entrega un porcentaje de precisión. Y eso es parte del entrenamiento que se hace con inteligencia artificial. Entonces, comparo pulmones sanos con pulmones con neumonía. Esa simulación de red neuronal o de pensamiento, que es lo que les explicaba, que es como base de lo que significa inteligencia artificial, la simulación del pensamiento, ¿cierto? Yo lo comparo, correctos de incorrectos, y me da un porcentaje de precisión. Entonces, hoy en día podemos identificar o diagnosticar incluso una neumonía viral sin necesidad de un PCR y solamente con una toma de una radiografía de este tipo. Esto me pareció súper interesante también de compartir. En Harvard se hizo un estudio respecto de nuevo, aplicando inteligencia artificial. Súper interesante también porque me permite a mí analizar una gran cantidad de datos. Entonces, si lo llevamos de nuevo a factores de riesgo, yo puedo analizar 3.000 fotos por minuto. Por lo tanto, acá lo que hicieron en la Universidad de Harvard fue hacer un traqueo, la trazabilidad a través de imágenes satélites para saber en qué minuto partió el COVID-19 en el mundo. Por lo tanto, partieron obviamente en China, allá partió la enfermedad, ¿cierto? Se conocieron los primeros casos y empezaron a estudiar hacia atrás en el tiempo las visitas de personas a los centros de salud. Y también hicieron el cruce de la información con los síntomas que se reportaban. Por lo tanto, si ustedes ven los puntos rojos, identifican personas, y cruzando esta información con síntomas, pudieron determinar que el COVID-19 surgió en agosto del año pasado. O sea, lo que se había dicho preliminarmente de que esto nació en un mercado de China en X mes,
Harvard lo desmiente, obviamente hay una discusión ahí entre China con la Universidad de Harvard, y ellos plantean que, de acuerdo a este análisis de la información que ellos tenían disponible, que puede ser errada, pueden faltar datos evidentemente, pero imagínense lo interesante que a través de una captura satelital yo puedo identificar los flujos de personas en un área física. No estamos hablando de una empresa, estamos hablando de una ciudad, ¿cierto? Acá focalizado en un centro médico, levantando que los flujos de atención se produjeron mayoritariamente o comenzó a aumentar desde agosto del año pasado. Otra de las cualidades de la inteligencia artificial que me parece, imagínense esta misma enfermedad sin esta tecnología disponible hace 50 años atrás. Independiente que la estrategia de control o de la pandemia hoy día pueda ser exitosa o no, eso no lo vamos a discutir hoy día. Las herramientas que tenemos disponibles hoy día con la inteligencia artificial nos permiten tomar decisiones mucho más informadas y generar planes de acción mucho más certeros. Información es poder. Y si llevamos eso al área de prevención, como planteamos en un inicio, es súper, súper potente. Acá en Chile también se está masificando mucho. Quintun es una empresa chilena, pero no me cabe duda que esto debe existir en muchas partes del mundo, en donde, como les decía, acá hubo un proceso de etiquetado, donde hay cuadros verdes y rojos. No conozco la codificación, esto es de la empresa en particular, pero acá dice hay 19 personas en este plano, que es lo que alcanza a capturar la cámara, ¿cierto? Y logra identificar, entiendo por qué marca el rojo. El rojo marca cuando las personas no respetan el metro de distanciamiento físico, que es lo que se propone como primera medida de control. Entonces, fíjense, aquí nos salimos de un área en particular, nos salimos de una empresa y ya nos vamos a un entorno físico, podría ser un paseo peatonal, un parque, una universidad, lo que ustedes quieran, cualquier lugar donde se permita o sea factible la instalación de una cámara, como acá no requiere identificación de los rostros de las personas. Si ustedes miran acá en el 168, no logramos identificar el rostro de esta persona, pero sí logramos determinar a través de esta programación, que es lo que yo les decía, que es el entrenamiento de la máquina de inteligencia artificial, si estas personas están respetando el metro de distanciamiento físico o no. Y por último, acá la foto yo sé que es compleja, pero me pareció extraordinario este ejemplo, porque también dentro de las capacidades que tiene la inteligencia artificial, no está solamente el analizar datos de eventos ocurridos, sino que yo también podría actuar de forma predictiva, podría predecir. Estos señores, que creo que son de Londres, crearon Aura. Ustedes conocerán, me imagino, las pulseras biométricas, que son las que usan los deportistas, y miden su frecuencia cardíaca, miden las pulsaciones, el nivel de oxígeno, etcétera, etcétera. Estos señores transformaron esta pulsera inteligente o la pulsera biométrica y la transformaron en un anillo que va en el dedo como cualquier anillo, ¿cierto? Y este conteo métrico lo hacen, en vez de una pulsera, en un anillo. Es mucho más fácil de usar, pero se dieron cuenta que las variables de salud de las personas se alteraban antes de manifestar los primeros síntomas del COVID-19. Por lo tanto, ¿qué fue lo que hicieron? Tomaron esta tecnología que ya habían desarrollado con un fin deportivo y a través de este anillo, como controlan las variables de salud de la persona, niveles de estrés, ritmo cardíaco, temperatura, ellos pueden predecir hasta con 3 días el inicio de los síntomas de una persona que puede manifestar COVID-19. Es interesante, porque si nosotros revisamos la cadena de contagios del COVID, nosotros tenemos un periodo de incubación que dura en promedio 5 días y después inicia la fase de contagio. 2 días antes de que yo comienzo mis síntomas, empiezo ya a ser un ente contagiador o contagiante. Antes de empezar mis síntomas, empiezo a contagiar a otras personas, sin saber yo que tengo la enfermedad. Por lo tanto,
al utilizar esta tecnología que ellos están ofreciendo al mercado hoy día, ellos pueden determinar el tercer día antes de inicio de síntomas que esa persona podría tener COVID, por lo tanto, podrían cortar antes la cadena de contagio. Esto a mí me pareció realmente extraordinario. Sin lugar a dudas, y llevándolo a temas de prevención, nosotros vamos a llegar al momento en que podamos predecir la ocurrencia de un incidente, y eso es una realidad. Las máquinas de inteligencia artificial, aunque ustedes no lo crean, no piensan, se educan, tal como les mostré, va por una fase de etiquetado y luego en la parte de programación nosotros logramos poder hacer esta conjugación de factores de riesgo, que es el entrenamiento, y le enseño a separar a la máquina de inteligencia artificial los positivos, los negativos. Ese proceso de aprendizaje constante es lo que me entrega la inteligencia artificial, pero la máquina de por sí sola no piensa. Entonces, en materia de prevención de riesgo, me parece súper interesante que a través del uso de esta tecnología el día de mañana logremos combinar y recoger información de terreno, no solamente una imagen, sino que otras variables que me permitan a mí detectar si una persona, por ejemplo, es más propensa a sufrir un incidente o no. Por lo tanto, le estaríamos protegiendo a él o a ella y también a la organización. Súper, súper interesante. Piensen ustedes que hoy día con inteligencia artificial yo puedo detectar a una persona con depresión solamente con una fotografía de su rostro. ¿Por qué? Porque yo a esa máquina de inteligencia artificial le enseñé que las personas felices tienen más arrugas en los ojos, por ejemplo, mueven ciertos músculos de su cara, tiene un aspecto, una posición mucho más erguida, que son las variables con las cuales vamos cargando esta máquina de inteligencia artificial para poder separarlas de las que están más cabizbajos, que tienen un aspecto más demacrado, probablemente tengan más ojeras, que tengan la mirada más perdida. Bueno, los especialistas en psicología lo sabrán mejor que yo, pero poder comparar estas dos condiciones ya me podría entregar solamente con una fotografía a través del procesamiento con inteligencia artificial si esa persona tiene algún tipo de patología psicológica, depresión u otro tipo de patologías que obviamente no es mi área comentarlas, pero sí me interesa que invitarles, dejarles su pecado a estudiar, investigar y a conocer qué es lo que existe en el mercado hoy en día, porque la prevención hoy en día no está estancada, sino que está desafiada hoy en su máxima expresión. Las personas que somos los embajadores, ¿cierto? Y los responsables de asesorar y apoyar a la organización para proteger eficazmente la integridad de nuestros trabajadores somos nosotros, los responsables de seguridad y salud en la empresa. Entonces el desafío es súper interesante y hay mucha tecnología hoy día disponible para poder aplicar y llevar adelante este tipo de proyectos que por lo menos a nosotros nos apasiona bastante. ¿Cuáles son los beneficios? Terminando ya la presentación. Bueno, lo he dicho en reiteradas ocasiones, datos, 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 datos. Información es poder, tomar decisiones informadas es relevante hoy día en la organización, los recursos son escasos, la necesidad hoy en día, sobre todo en pandemia, son mucho mayores, son mucho más desafiantes también los la misión que tenemos hoy día es mucho más desafiante, por lo tanto, a través de inteligencia artificial logramos una buena colecta de datos permanente en tiempo real que nos invita y nos obliga a tomar muy buenas decisiones. Logramos generar alertas a través de una plataforma cuando ocurre un evento o un incidente, un cuasi accidente, poder generar este tipo de alerta y hacer inspecciones permanentes, obviamente reemplaza de cierta forma el rol de la línea de supervisión y nos permite mejor desempeño focalizando, que es la última, foco, foco, foco. Focos críticos, todos lo sabemos, el 80-20, no sacamos nada de tomar 10 acciones correctivas, mejor tomar una que genere un gran impacto dentro de las condiciones y las acciones de seguridad dentro de mi organización. Eso quería compartir con ustedes. Si tienen alguna duda o quieren compartir alguna experiencia, nosotros ya estamos trabajando, partimos contrato hace un mes,
En medio de esta pandemia partimos hace un mes contrato con una empresa de aceros importante acá en Chile. El tema está siendo bastante utilizado hoy día por grandes organizaciones porque tiene un costo asociado todavía como el celular. Cuando partió el celular no era un elemento masivo, pocas personas contaban con ello, pero pasaron los años y en 20 años, por lo menos acá en Chile, hay más de un celular por persona en promedio. Por lo tanto, esta tecnología se instaló para quedarse, la revolución industrial está, y tal como la inteligencia artificial, hay un montón de soluciones y alternativas más que nosotros como profesionales de seguridad y salud estamos súper obligados hoy día a indagar. Si quieren más información, me pueden escribir desde LinkedIn. Está mi correo también ahí, elizabeth@safetyforlife.cl, y quedo a su disposición para responder a sus consultas. Gracias. Bueno, buenas noches, Elizabeth. Muchas gracias por su participación. La verdad es que es súper interesante y es una dinámica que como usted dice, un tema que llegó para quedarse a través del uso de las tecnologías como tal. ¿Aló? Entonces, ¿me escuchas? Profe Michael, a ver si le escribe mientras, que voy a estar abriendo el paso para las preguntas de los participantes. Bueno, chicos, como la ingeniera tiene dificultad con el audio, si alguno tiene alguna pregunta. Hola, escucho súper bien. Lo acabo de... ¿Ya me escuchas? Bueno, Sí. Pues agradeciéndote la participación, realmente muy interesante, muy, muy interesante, frente a todos los cambios tecnológicos y todo lo que se ha venido viendo con esta crisis a nivel mundial también. Hemos visto cómo la tecnología nos ha ayudado también a acercarnos y a ver otras estrategias que podemos utilizar en nuestros medios de trabajo. Así que en este momento pues abro el espacio a aquellos que quieran realizar las preguntas en el chat o pueden abrir sus micrófonos para que puedan realizar sus consultas. Viendo en el chat, pues tienes muchas felicitaciones de los participantes. Muchas gracias. Por tu ponencia muy interesante, que tu información fue muy valiosa. Creo que aquí me gustaría saber, acá nos preguntan, sí, que le gustaría saber cómo se gestiona esta tecnología en las empresas y cuál sería la estrategia. Desde Colombia te hacen la pregunta. Mira, súper buena pregunta, muchas gracias. Lo primero más importante, creo yo, es que nosotros tengamos, como les decía, el costo de este tipo de proyectos es bastante alto. Por lo tanto, hoy día, mañana no sé, por lo tanto, las grandes organizaciones son las que se están atreviendo a su aplicación, y también porque tienen dolores de la misma magnitud. Estamos pensando en área minera. Por ejemplo, hoy día estamos cotizando, o sea, estamos implementando, ya llevamos un mes, este tipo de proyecto en una empresa de aceros, en donde hacen fundición de aceros. Por lo tanto, ellos tienen muy pocos eventos, pero un evento podría significar la muerte de uno o más trabajadores. Por lo tanto, creo yo que este tipo de alternativas hoy día, probablemente en 2 años más, ojalá en un año más, sea mucho más masivo, pero hoy en día está apuntando a empresas que tengan dolores caros, por así decirlo, donde tengan riesgos de muy alta envergadura, donde puedan producirse accidentes que afecten gravemente a un alto número de personas. Ahora, si la empresa tiene muchísimo dinero y queremos apuntar, no tiene sentido que yo ponga una cámara y procese con inteligencia artificial, por ejemplo, en una zona de tránsito peatonal, las torceduras de tobillo. No tiene ningún sentido porque es un evento que no genera un impacto gigante en la organización. No ha sido una empresa de fundición donde, como les decía, que se vuelque
una cuba con acero líquido podría matar a muchos trabajadores. Entonces, la estrategia yo creo que lo primero que hay que tener claro es a qué factores de riesgo quiero apuntar, porque ya tenemos certeza de que la tecnología sí sirve para abordar este tipo de proyectos. Eso. ¿Qué resultado? Mira, acá hay otra pregunta de Giovanna, dice, ¿cuál es el resultado que han tenido y han bajado los incidentes? Efectivamente, hemos tenido una mejora considerable en los resultados, pero al igual que cualquier estrategia de prevención, uno propone y la gerencia dispone. Por lo tanto, cualquier esfuerzo, y nos ha pasado con todas las tecnologías que estamos llevando a cabo, podemos lograr una muy buena colecta de datos, pero la decisión final siempre es de la organización. Entonces, nosotros llegamos hasta evidenciar y poner en la mesa cuáles son los mayores dolores en relación a seguridad y salud. Y entregamos recomendaciones de qué podríamos mejorar, pero es la empresa la responsable y la que toma la decisión de si quiere implementar esas mejoras. Lo bueno acá es que no son palos de ciego, como se dice, sino que estamos tomando decisiones súper certeras con datos que son irrefutables ante una gerencia para saber si las toma o no, porque estamos demostrando con hechos, con datos actualizados por lo demás y con una gran cantidad de información, dónde están los reales dolores que impactan a la seguridad y salud. Ingeniera, acá Rolando nos hace varias consultas, te la voy a unir, más o menos pues estipulando el tema en base a los costos, viendo la rentabilidad versus el recurso humano, y en qué países conoces que se haya implementado la tecnología. Mira, nosotros estamos desde Chile trabajando, este es nuestro tercer proyecto ya, desde el primer proyecto fue bien largo porque fue todo un aprendizaje de cómo llevar a cabo y hacer este match perfecto entre inteligencia artificial o tecnología con prevención de riesgo. El segundo y el que estamos partiendo ahora ya tenemos la experiencia de implementación. Cuando comenzamos en el año 2018, investigamos en el mundo información disponible y solo logramos ver un paper de una escuela, de una universidad en Estados Unidos que hacía referencia a este tipo de proyectos, pero en la práctica nosotros no tenemos información al respecto. No sabemos si en otras partes, pero ojalá sea así. Mientras más masivo sea, más fácil es incorporarlo en la organización. El costo depende de qué. Depende del número de cámaras que yo voy a instalar, porque eso condiciona cuántos vectores, que son estas fotografías, tengo que analizar. Y eso suma al costo de los servidores, del equipo que configura estas imágenes, la plataforma. Hoy en día estamos cotizando en Perú una empresa que tiene cámaras ya instaladas en las cabinas de los camiones. Son 100 camiones de una flota, están seleccionando 100 camiones de una flota de 800 vehículos, en donde levantamos factores de riesgo, estamos cotizando, pero esa configuración es replicable a los 100 camiones que ellos tienen disponibles, en donde podría detectar si hay somnolencia, porque la persona cabecea, si mantiene las manos fuera del volante por una cantidad de segundos, como tiene una vista panorámica, si para cuando va a cruzar una persona, etcétera. El costo son traje a la medida, pero aquí estamos hablando que en una fase inicial serían $8.000 solamente la etapa de implementación, en promedio. Si tú me dices quiero un factor de riesgo, obviamente es mucho más barato considérame 10 factores de riesgo. La estrategia ahí es partir por paquete, por eso les decía, la pirámide de Frank-Bird invertida, y partir por las condiciones que pudieran ser críticas y de alto riesgo para la organización. Disculpen, ¿puedo hacer una consulta? Sí, claro. Por supuesto. Bienvenido. Hola, primero me presento, René Hidalgo, soy especialista en salud ocupacional de Chile, Calama, del norte de Chile. Primero felicitarte, Elizabeth, por la ponencia, estuvo súper buena. Y quería consultarte, principalmente tú hablaste mucho de que este tipo de tecnología no es inteligente por sí mismo, sino se entrena. Sí. Relacionado a eso, ¿cuán operador dependiente es esto? A referencia, por el ejemplo que pusiste de que se puede, a través de una imagen, detectar a una persona con depresión.
Aquí voy con la pregunta de operador dependiente, de que si yo no cargo bien los datos, por decirlo así, no voy a estar detectando datos irreales, por decirlo así. Entonces, ¿cuán operador dependiente puede ser esto? No, cero, porque lo que pasa es que estos proyectos consideran y gracias por tu pregunta, porque puedo contestar dos cosas ahí. Consideran dos etapas. La primera etapa es de configuración, donde yo hago esta carga, este etiquetado, y cuando yo etiqueto, ¿cierto? Pensemos en temas psicológicos, personas tristes y le voy cargando información. Primero, la fuente de información tiene que ser potente, no puede ser lo que yo crea, que no tengo idea de psicología, de lo que refleja una persona feliz de una triste. Esa información se carga y después parte del entrenamiento, los entrenamientos de inteligencia artificial parten en un 50% de certeza. Pero al yo programar la máquina de inteligencia artificial, voy validando a medida que cargo mayor cantidad de data, si estoy siendo más certero o no. Entonces, en el camino de configuración, que es la etapa de desarrollo, voy ajustando para que ese porcentaje suba de un 60 a un 99%, que es la capacidad que tiene la inteligencia artificial. ¿Por qué es también caro hoy día? Y me acordé gracias a tu pregunta, René, porque la base de datos hoy día específica para seguridad y salud no existe. Para reconocimiento facial, tal como yo tengo bases de datos para programación de otros aspectos, ya tenemos en el mundo gran cantidad. Por ejemplo, yo quiero detectar personas con barba. Entonces tengo ahí a Michael en primer plano para mí y tengo miles y millones de fotos de personas distintas, pero que tienen el factor común barba, ¿cierto? Entonces, para que la máquina de inteligencia artificial comience a detectar, primero yo pongo fotos de gente con barba, después le pongo fotos de gente con bigote, entonces va haciendo la separación. Y cuando yo reviso esa información a través de un programa, yo digo, oye, maquinita de inteligencia artificial, te equivocaste, esta persona tenía bigote y no barba. Y ahí no piensa, pero aprendió, porque simula una red neuronal, entonces dice, los que eran así son con bigote, no son con barba. Por lo tanto, ese camino de aprendizaje es muy rápido. Nosotros en un mes, y en verdad, teniendo la cantidad de data cargada, en un mes yo ya podría llegar a un 99% de certeza. Por lo tanto, no deja mucho espacio para el error. Espero haber respondido tu pregunta, René. Sí, muchas gracias, Elisa, te pasaste. Muchas gracias. De todas formas, si quieres ahí me escribes por LinkedIn. Yo encantada de responder más preguntas. Ahí tienes más, ingeniera. Sí, adelante. Sí, yo feliz. Ahí te pregunta Aleja cómo minimizar el temor que genera la implementación de la inteligencia artificial frente a la disminución de la empleabilidad de la mano de obra de profesionales en seguridad y salud del trabajo. Mira, es segunda vez que me hacen esta pregunta y me causa mucha risa, porque no lo tomemos como una debilidad, tomémoslo como una oportunidad. Hoy día conversaba con mis compañeros de Safety for Life y nos planteamos la siguiente inquietud. Hemos presentado distintas alternativas al mercado asociadas mucho a tecnología. De hecho, tenemos clientes hoy día en Perú. Sin la pandemia probablemente no hubiese ocurrido tan rápido y no está en nuestros planes. Pero sí es una sensación. Hay quizás cierto temor de jugársela con una decisión. Porque, pucha, estamos en pandemia, todo es nuevo, ni en China saben cómo controlar esto, no hay vacuna, pero ¿qué pasa si tomo esta decisión y me equivoco? Ya, la máquina de inteligencia artificial, como dijo René, como lo he dicho yo, no piensa. Y nosotros somos los embajadores de juntar todos estos elementos. La inteligencia artificial te entrega un análisis focalizado de una situación, pero nosotros somos los que debemos liderar este tipo de iniciativas. La herramienta no trabaja por sí sola, es una herramienta. Está a disposición de los profesionales de la prevención para que nosotros lo utilicemos en favor de los resultados operacionales de la organización y en favor de los trabajadores. Entonces, perdamos el miedo y el prejuicio de que la tecnología nos va a reemplazar. Esto no es Terminator.
La cuarta revolución industrial sí propone que haya, obviamente, un reemplazo de muchos tipos de manos de obra. Hemos leído muchos artículos de trabajos que se van a eliminar porque van a ser reemplazados y automatizados. Es cosa de ver los sistemas de despacho que tiene Amazon, ¿cierto? Ya no requiere de personas. Pero anticipemos, no. Las herramientas están ahí, la tecnología está ahí. Estudiemos, desafiémonos y veamos cómo integrar esto a los procesos preventivos. Ese es uno de los sellos de Safety for Life de nosotros como empresa y creo que, sobre todo ahora en pandemia, nos ha demostrado que es el camino correcto. Hoy en día no es un momento para estar encerrado en cuarentena, es un momento para desafiarnos, para llevar la prevención a un nivel mucho más allá, a posicionarnos dentro de la organización como verdaderos consultores, asesores o como se llama en cada uno de sus países, posicionarnos como un referente en la toma de decisiones relevantes dentro de la empresa. Excelente, ingeniera. Acá te pregunto, bueno, Alexia pues lo que aborda es que esta tecnología sería de gran utilidad para las empresas, ya que cara a cara uno no se da cuenta de las condiciones de salud de los colaboradores en la actualidad con el tema del COVID, pero con este sistema se detecta el mismo, sería súper genial adquirirlo. Pues los demás chats pues te colocan agradecimientos. Muchas gracias. Sí, igual es importante y relacionado con la consulta anterior, la inteligencia artificial obviamente es una herramienta muy de nicho, pero hoy en día hay otras alternativas. Hay procesos que podemos automatizar a muy bajo costo, pero encontramos profesionales que ni siquiera manejan muy bien Office, que es algo muy básico. Entonces, el desafiarse, hay traje a la medida, nosotros estamos ofreciendo hoy día en el mercado un pasaporte COVID, que es una autoevaluación de signos y síntomas relacionados al COVID, que es súper accesible para todas las organizaciones. Entonces, la tecnología está al servicio nuestro, cada empresa tiene sus propios dolores y para cada dolor podemos encontrar una solución tecnológica o no que se adecue a sus propias necesidades. Entonces, hay que probar mucho. Ingeniera, acá preguntan, para espacios confinados, ¿de qué manera podía sustituir la inteligencia artificial? ¿Meter participantes en sitios 100% inseguros? Pucha, es difícil reemplazar ahí podríamos conectarlo, o sea, lo imagino, nunca lo he pensado, pero si me lo preguntan así tan rápidamente, por lo menos aquí en Chile hay una regla para ingresar a un espacio confinado que aparte de un permiso de trabajo, tiene relación con la medición de niveles de aire disponible, ¿cierto? Se mide el oxígeno y otras variables más, presencia de agentes que pudieran dañar a las personas previo al ingreso. Entonces, perfectamente yo podría aplicar este permiso y conectar el equipo de medición de forma permanente cuando las personas están trabajando. Y a través de inteligencia artificial yo podría decir persona quieta o persona en movimiento. Si está quieta probablemente se desmayó y se está muriendo o ya se murió. Hay alternativas, pero cada condición es súper particular y hay que analizarla bajo esa perspectiva. No, ¿se puede usar? Sí, va a servir, claro que sí. Conectar hoy día para los especialistas en TI, conectar hoy día un equipo de medición y cruzar la data a través de un programa con los datos que te entrega inteligencia artificial respecto de conductas es muy sencillo. Pero hay un piso legal y el que debemos cumplir todo. Entonces, ahí es súper importante que no es tecnología por tecnología. Ahí nuestra competencia, nuestra experiencia sobre la legislación vigente, etcétera, va a hacer que se tome buenas decisiones y se implementen este tipo de proyectos como corresponde. Muchísimas gracias, ingeniera. La verdad, pues, tuviste un auditorio bien nutrido, tuviste de varios países, estudiantes de primer ingreso de la licenciatura en Seguridad y Salud Ocupacional, estuviste ya estudiantes bastante avanzados de la carrera, Colombia, Chile, Argentina, así que pues agradecerle a todos el espacio en la noche de hoy, invitarlos
como todas las noches, recordando la conferencia que tenemos el día de mañana, el mismo enlace a las 7 de la noche, vamos a tener al especialista Harry Chandler con el tema vigilancia epidemiológica de los trastornos musculoesqueléticos del personal de salud. Así que creo que es un tema bastante interesante y muy vinculado a todo lo que se está viviendo con todo este tema de pandemia. Sí, y el miércoles ahí nuestro Sí. gerente, Mario Villalobos, también, que va a presentar algo bien entretenido relacionado con el COVID-19, así que súper invitado y no se lo pierdan. Yo les agradezco mucho, nos encanta participar en estas actividades. Hemos conectado, a pesar de pandemia, cuarentena y todo, nos sentimos mucho más cerca de los países de Sudamérica, así que encantado de participar, un abrazo enorme a todos. Y a cuidarse mucho, a cuidarse, que nos queda mucho rato en esto. Sí, 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 sí. Por lo menos vemos lo positivo, que la pandemia nos ha traído esta oportunidad de poder realizar esta movilidad internacional que la verdad muchas veces se vuelve bastante complicado. Así que agradecerla nuevamente a usted, a Safety for Life por la participación. Profe, no sé si quiere cerrar con algunas palabras. Pues claro que sí, la verdad que ha sido una jornada muy interesante, sobre todo el tema de inteligencia artificial, que sí, que en otros países, por lo menos acá en Panamá, pues ya se vienen dando muchas empresas, sobre todo con el análisis de los datos, ya que digamos que en periodos anteriores muchas empresas iniciaron con el tema de la digitalización de las inspecciones y con ello pues poder obtener de primera mano una base de datos de distintos procesos en distintas áreas con distintos inspectores y que pues se integran en una sola base y con ello poder analizar con algunas herramientas de análisis de datos, sobre todo en inteligencia artificial, y poder ver qué tenemos y a dónde queremos llegar y también cómo predecir de alguna manera ciertos comportamientos que podemos ir evitando en la marcha, ¿no? Sobre todo para evitar accidentes, que es el objetivo, ¿no? La verdad es que para mí es un tema muy interesante y sé que para muchos de los estudiantes y profesionales que hoy en día están, es una herramienta que debemos considerar para implementar en adelante, ¿no? Y sobre todo de la mano de empresas que pues puedan liderar estos temas hoy en día. La verdad, muy agradecido y pues invitarlos a todos pues a participar del resto de la jornada en esta actividad. Muchas gracias, Elizabeth, desde Panamá. Muchas gracias. Gracias. Que pasen feliz noche. Que estén bien, adiós.